La mañanera de Ángel de hoy viernes. Se termina una semana más laboralmente hablando, como suelo repetir, y tendremos, ya lo sabe usted también, la sabatina y la dominical. Hoy voy a comentar con usted algo que ayer jueves, molestó, no quizá en el nivel que lo solían hacer los vándalos y delincuentes de la CENTE, la CETEC, sección 22, darquetos, punquetos, esmetos, etc. Pero sí generaron una serie de problemas que no por conocidos dejan de ser menos molestos. Los bloqueos, impedir que el Senado de la República operara en condiciones de normalidad. Y lo curioso de todo esto, de ahí es que me surgió la idea de comentar con ustedes, ¿no? Es que el personaje que está encabezando esta movilización o estas movilizaciones, bloqueos, etcétera, es un personaje impresentable por lo demás, muy conocido en Zacatecas por sus tropelías y sus, como dijéramos, sus prácticas que tienen por objeto detener el funcionamiento normal de empresas, en este caso una minera muy importante en ese estado, y dicen los rumores que lo que él quería era obtener, pues vamos a decir, un pago de un chantaje para dejar operar a esta empresa. Este personaje anda por estos caminos de Dios presumiendo de radical, de defensor de los intereses campesinos o de los campesinos, y tuvo a bien incluso atreverse a presentar una iniciativa de ley o dos iniciativas de ley para sustituir aquella ley o la ley agraria que fue aprobada en el sexenio de Salinas, del presidente Salinas. A todo aquel que tenga interés en leer esa iniciativa, no se lo recomiendo porque va usted a regresar al antepasado en materia agraria. Trae, entre otras tonterías, esa iniciativa de tomar como centro de la actividad agropecuaria al ejido. Una entidad que ahorita sobrevive con vida artificial, donde sobrevive, pero este personaje, este senador, este señor Narro Céspedes, es el que con una visión de antepasado en materia del campo y en materia agraria, en términos generales, es el que está azuzando y orquestando este movimiento. Y lo más sorprendente es que él es un distinguido militante de la coalición que llevó a López al triunfo hace poco más de un año. Se preguntará usted, bueno, ¿de qué se trata esto? No que en estas nuevas condiciones los campesinos iban a recibir esto y lo otro, pues resultó que no es así. Tal parece que la idea de López es concentrarse nada más en unos cuantos estados del sureste del país y ahí tirar el dinero que escasea en las arcas públicas, pero esa es su prioridad. ¿Será acaso porque en esos 3 o 4 estados hay muchos votos? Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, quizá un poco de Michoacán, pero más en los primeros que mencioné. Y el resto del país, como diría coloquialmente no pocos mexicanos, que se jodan. El resto que se joda. Lo acabamos de ver con el pago de un grano como el trigo, los agricultores de Sinaloa, del norte de Sinaloa, del sur de Sonora, del Valle de Mexicali, en el caso del trigo y en el caso de otros cultivos, en Tamaulipas, el Bajío, etcétera, donde de un plumazo se les cambian las reglas del juego y lo que va a suceder en cuanto vaya a empezar el nuevo ciclo agrícola de otoño-invierno, allá por septiembre u octubre, en ese momento sabrán estos productores
que las reglas han cambiado y que en lo que se refiere a la disposición de López parece ser inamovible. El señor dice: mi prioridad son los campesinos pobres, y yo diría los que van a votar por él, piensan los de Morena y el presidente también, esa es la prioridad. ¿Qué harán el resto de los productores agrícolas y también algunos pecuarios? ¿Qué harán ante eso? Las promesas caen como agua en unas cataratas. Caen, y que crédito por acá, y que esto por allá, y que lo demás allá, pero al final de cuentas, ante la situación de las finanzas públicas, eso no queda más que en puras o bravatas o ilusiones vanas. ¿Qué va a suceder con estos plantones o estas presiones marchando en la Ciudad de México, cerrando el Senado de la República, presionando en otras instalaciones públicas, un plantón en el Zócalo? ¿Qué va a pasar? ¿Dejará López que muera por inanición este plantón o estas protestas? ¿Y cuál será el papel que jugará a partir de esta fecha el senador Narro Céspedes? ¿Se atreverá a subir a la tribuna del Senado a hablar en favor de estos plantones, de estas violaciones flagrantes de la ley? ¿Qué pensarán los compañeros de él, los colegas senadores de otros partidos, específicamente de Morena? ¿Qué pensarán? ¿Lo verán con los mismos ojos que lo veían hace 3 o 4 semanas? ¿Qué pensarán incluso algunos agricultores que pues tienen una visión del desarrollo y una filosofía de los negocios radicalmente diferente y diría opuesta a la del senador Narro? ¿Qué pensarán esos que en un determinado momento lo apoyaron e incluso algunos lo apoyan y son pues contrapaches de esta persona, de Narro Céspedes? ¿Qué pensarán? ¿Seguirán abiertamente apoyándolo como a la fecha? ¿O en un acto de sensatez y cordura política se deslindarán claramente de este hombre que toda su vida ha fungido más bien como un agitador que como un legislador responsable? Pero lo más importante aquí, repito, es ¿qué hará López ante estos plantones encabezados y organizados y promovidos y estimulados por uno de los suyos? ¿Qué pensará? ¿Verá con buenos ojos lo que está haciendo el senador Narro y las personas que a su alrededor se movilizan? ¿Lo dejará pasar como si nada hubiese sucedido? ¿Qué pensará el senador Monreal, coordinador de esa fracción en el Senado de la República, ante este activismo contrario totalmente a los métodos planteados y promovidos por López? ¿Verá con buenos ojos el senador Batres estas actitudes provocadoras de José Narro Céspedes? Va a ser interesante a partir del 1 de septiembre, cuando comience el segundo año de esta legislatura, para ver cómo tratan sus colegas en el Senado de la República al senador Narro. ¿Lo verán como un apestado? ¿Lo verán como alguien a quien no debe acercarse el común de los mortales que integran la fracción de Morena en el Senado? ¿O le dirán: qué bien, senador, esto es lo que necesita el país, oponiéndose a los planteamientos que ha hecho López? López ha sido muy crítico en relación con este tipo de liderazgos como el que representa Narro Céspedes. Quieren su lana, vienen acá por esto. Prácticamente los acusó él, como suele acusar a quienes no se pliegan a sus designios, como personajes corrompidos hasta el tuétano. ¿Será de esa categoría el senador Narro? Y si tiene información López en relación con estos líderes encabezados por el senador por Zacatecas, ¿por qué no los denuncian? ¿Por qué no hay una aportación de pruebas de tal manera que pueda la Procuración de Justicia, en este caso la Fiscalía General de la República, armar una investigación o armar una carpeta de investigación para someter a consideración de la autoridad judicial a personajes
que López ha señalado como corruptos. ¿Es corrupto Narro Céspedes? No lo sé, no es de mi interés eso que lo dirima él con López, que lo ha señalado a él y a un grupo de personas que se dedican a lo mismo, a vivir de los campesinos pobres y miserables, prometiéndoles el paraíso, cosa que no es así, y menos en una etapa como esta donde en materia de producción agrícola y de manejo de grandes superficies, el mundo ha dado 3 vueltas en el aire sin red de protección y estos quieren regresar a una etapa alrededor de los años 30 del siglo pasado. Ahí está este conflicto que surge no entre los adversarios de López y él, sino entre un dirigente que además es senador de la República, que está movilizando a decenas de miles de campesinos que a la convocatoria de que van a recibir esto, lo otro y lo demás allá, han venidose a la capital de la República, a la Ciudad de México, a protestar, a sitiar al Senado de la República, y la mayor parte de ellos, hay que decirlo con dolor y tristeza, no saben a qué vinieron, pero el que sí lo sabe es el senador Narro. ¿Lo sabrá López? Ahí está la situación, esperemos que se resuelva pronto para bien y que esos campesinos miserables regresen a lo que les es ya natural, esos espacios económicos en sus estados de origen, donde lo que campea es la miseria y el atraso. ¿Por qué? Porque ahora sí, el Congreso de la Unión en su conjunto y el Constituyente Permanente se han negado, es más, muchos ni siquiera lo entienden esto, a cambiar el sustento legal absurdo, acedo, caduco, que norma la actividad agrícola y pecuaria y forestal en este país. Y mientras las cosas sigan así en el artículo 27 y en las leyes reglamentarias, olvídese usted, la miseria es lo que va a campear en el campo mexicano. Lo espero mañana en la sabatina, va a estar buena. La mañanera de Ángel, la buena, la clarita, donde se habla de corridito y se dice la verdad. Gracias.